Hola chicos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a ver un ejercicio de campo eléctrico. Vamos a determinar el campo eléctrico que producen dos cargas puntuales en el espacio. ¿Ok? Veamos el planteamiento del problema. Dos cargas puntuales, Q1 de 12 nanocoulomb en un lugar 0,0 centímetros y Q2 menos 12 nanocoulomb en 0,10 centímetros. ¿Cuál es el campo eléctrico total en el punto A? Entonces nos dan ahí el punto A, nos están dando las coordenadas. Tenemos dos cargas puntuales, una positiva y una negativa. La positiva, como dice el mandato, en 0,0 centímetros y la negativa en 0,10 centímetros. Lo que nos piden es cuál es el campo eléctrico total en el punto A. Y el punto A está a 13 centímetros de la carga 1 y a 13 centímetros de la carga 2. Esas son las condiciones. Bien, nosotros habíamos visto la fuerza eléctrica que se genera debido a una carga. Vamos a partir por ahí. Entonces la fuerza entre esta carga positiva y esta negativa va a ser de atracción. Hasta ahí creo que estamos claros, ¿ya? Ahora, sin embargo, nosotros podemos determinar el campo eléctrico en este punto, en el punto donde, en cualquier punto alrededor de la carga podemos determinar el campo eléctrico. Entonces hay una fórmula para eso, donde el campo eléctrico vendría a ser igual a la fuerza eléctrica dividido entre la carga. Es igual a la fuerza eléctrica dividido entre la carga Q0, entre la carga de prueba, que vendría a ser eso. Pero nosotros ya habíamos visto de que aplicando la ley de Coulomb nos dice que la fuerza eléctrica entre dos cargas es igual a una constante multiplicado por el producto de las cargas. En este caso sería Q por Q0 y dividido entre la distancia elevado al cuadrado, la distancia entre las dos cargas. Entonces nosotros tenemos acá la distancia entre las dos cargas, sería esto de aquí, R. Si nosotros reemplazamos en esta de acá arriba la fuerza eléctrica, si esto reemplazamos acá, entonces esa ecuación nosotros podemos hacer extremo con extremo y medio con medio, y de ahí obtenemos el campo eléctrico. Entonces estamos utilizando la ecuación de campo eléctrico, pero haciendo algunas operaciones como las que hacemos acá, nos damos cuenta de que no necesariamente debemos tener una carga de prueba para poder obtener el campo eléctrico. Es decir, sin la carga de prueba el campo eléctrico existe. Con esta ecuación nosotros podemos determinar el campo eléctrico en cualquier punto cercano a la carga, simplemente teniendo el valor de la carga y la distancia a la cual queremos determinar el campo eléctrico. Podemos nosotros encontrar el campo eléctrico total en el punto A. Y para eso vamos a encontrar primero el campo eléctrico debido a la carga 1 y después el campo eléctrico debido a la carga 2. Lo que estamos nosotros queriendo analizar es el campo eléctrico de la carga Q. Para eso tomamos una carga de prueba y hacemos todo esto. La definición de campo eléctrico dice que el campo eléctrico de la carga Q es igual a la fuerza eléctrica entre estas dos cargas dividido entre la carga de prueba. Eso es campo eléctrico. Pero muchas veces nosotros queremos encontrar el valor de campo eléctrico en un punto donde no necesariamente hay una carga, no tenemos una carga y necesitamos hallar el campo eléctrico. Por eso es que hacemos esta analogía con la gravedad, les decía yo, y con la ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice que la fuerza eléctrica entre dos cargas, cualesquiera, es igual a la constante de Coulomb multiplicado por el producto de las dos cargas, así sean grandes o pequeñas, eso no importa,
dividido entre la distancia elevada al cuadrado. Lo que sí también hay que hacer notar y recordar de que esto es en valor absoluto. Siempre va a ser positivo. Entonces, aplicando la ley de Coulomb, reemplazando en la definición de campo eléctrico, tenemos esta ecuación. Todo esto viene a ser la fuerza eléctrica. Todo esto viene a ser lo que Coulomb llamó fuerza eléctrica entre dos cargas. Y esa fuerza está dividida entre Q sub 0. Está dividida entre Q sub 0. Hacemos extremo con extremos y medio con medio y tenemos esto. K por Q sub 0 dividido entre R cuadrado por Q sub 0. Se simplifican los Q sub 0 y finalmente nos queda campo eléctrico de esta carga Q es igual a la carga Q dividido entre la distancia donde queremos hallar el campo eléctrico elevado al cuadrado. Entonces ya para cerrar aquí tendríamos un esquema de este tipo, ya no con una carga de prueba, directamente una carga Q, ¿ya? Y un punto cualquiera, un punto P, con una distancia R. Esta es la situación. Yo quiero hallar el campo eléctrico que genera esta carga Q en el punto P. Entonces necesito la distancia y el valor de la carga. Nada más. Mientras más lejos yo ponga el punto P, la distancia va a ser más grande, este va a ser más grande el denominador y por lo tanto el resultado va a ser menor. Entonces el campo eléctrico más lejos de la carga es menor hasta que se hace cero. Hasta que la distancia es infinito. Cuando la distancia es infinito el resultado es cero. Entonces el campo eléctrico vamos a llamarle sub 1, ¿ya? En la carga, en el punto A, pero debido a la carga 1. Va a ser igual a la constante multiplicado por la carga sub 1 dividido entre la distancia elevada al cuadrado. Y reemplazando valores ahí. Y de esa manera obtenemos el valor del campo eléctrico sub 1. Luego calculamos el campo eléctrico sub 2. Ya tenemos los valores del campo eléctrico en el punto A. Ya los hemos encontrado en valor numérico. Ahora hay que verlo, identificarlo como un vector. Vamos a poner un sistema de referencia XY en el punto A. Aquí está el punto A. El punto A. Y en ese punto vamos a trazar la fuerza. Veamos, volvamos al gráfico acá y veamos cómo nos quedan el campo eléctrico, el vector campo eléctrico en el punto A debido a la carga Q sub 1. Volvamos a recordar el concepto. Si la carga es positiva, el campo eléctrico sale de la carga. Entonces, carga positiva, el campo eléctrico sale de la carga y por lo tanto, en el punto A, el campo eléctrico va a ser ese, el campo eléctrico sub 1, sale de la carga. Si voy a analizar el campo eléctrico sub 2, la carga es negativa, entonces el campo eléctrico llega a la carga y por lo tanto en el punto A voy a tener un vector de este tipo. Ese es el campo eléctrico sub 2. Ese es el vector campo eléctrico sub 2, vector campo eléctrico sub 1. Y estos son los valores de esos vectores, son los módulos de todo. Y entonces ahora enfoquémonos el problema aquí porque tenemos que hallar el campo eléctrico resultante en este punto, debido a la presencia de estas dos cargas. Entonces es una suma vectorial, nuevamente. Entonces trazamos nuestro sistema de referencia local y trazamos en este sistema de referencia el campo eléctrico sub 1 y el campo eléctrico sub 2. ¿Ok? Entonces necesitamos nosotros la dirección, los ángulos de estos dos vectores. Necesitamos los ángulos de estos vectores. Para tenerlos bien definidos, necesitamos el ángulo correspondiente en cada vector. Bien, entonces, basándonos en estos datos, nosotros podemos establecer distancias para poder encontrar el tema de ángulo. ¿Ya? Esta distancia, por ejemplo, de aquí hasta aquí, nos puede servir.
y vale 10 por las coordenadas de la carga. Vale 10 centímetros. Vale 10 centímetros. Entonces, si nosotros queremos encontrar el ángulo del vector E1, este de aquí, que le voy a llamar tita, ese tita se repite acá. Ese ángulo tita que quiero hallar acá se repite aquí, ¿no es cierto? Entonces me puedo formar un triángulo para hallar el ángulo tita, y eso lo vamos a hacer en esta partecita de aquí. Voy a formar un triángulo que tiene 13 centímetros, y como tiene que ser rectángulo para poder aplicar las funciones trigonométricas, entonces esto va a ser 5, la mitad de 10, la mitad, 5, 13, 90 grados, así, 5, 13, 90 grados. Y de esa forma yo puedo encontrar tita, aquí está tita. Como tengo la hipotenusa y un cateto, el cateto adyacente, puedo aplicar la función coseno. Si yo aplico la función coseno de tita, va a ser igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, entre 13. Y de ahí puedo despejar tita, que va a ser igual coseno a la menos 1 de 5 sobre 13. Ese es el valor de tita. Entonces ya voy a obtener tita, viene a ser este de acá. Ese es tita. ¿Ya? Ahora, para el otro vector, bueno, podría calcular del mismo triángulo, para aprovechar el mismo triángulo, digo yo, si estoy trazando una recta vertical aquí, entonces yo tengo un ángulo aquí alfa y un ángulo aquí que también es alfa. Los dos son alfa. Si yo logro encontrar cualquiera de estos alfa, ya voy a tener referenciado este vector a el eje Y negativo. Es decir, aquí estaría alfa. ¿Verdad? Ahí estaría alfa. Entonces aprovecharía el mismo triángulo y pondría yo alfa acá y calcularía alfa con otra función trigonométrica. Podría colocar seno. ¿Por qué seno? Porque el cateto opuesto es dato y la hipotenusa es dato. No me sirve aplicar tangente ni coseno para alfa. Entonces yo aplico seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es 5, dividido entre la hipotenusa, que es 13. De ahí despejo alfa, que va a ser seno a la menos 1 de 5 sobre 13, y finalmente obtengo el valor de alfa. Entonces ya voy a tener alfa y tita para luego proceder con la descomposición. Si yo voy a descomponer ambos vectores y voy a tener un vector E1 en Y, un vector E1 en X, voy a obtener otro vector aquí E2 en X y otro vector aquí E2 en Y. Ese es el procedimiento, ¿verdad? Para poder sumar estos vectores yo los tengo que descomponer. Para descomponerlos necesito sus ángulos. Entonces ya calculé sus ángulos, ahora los voy a calcular las componentes. Bien, veamos entonces. El vector E1 en X, ¿a qué va a ser igual? Este vector E1 en X va a ser igual al vector E1 por el coseno de tita, porque está al lado de tita. El valor que estoy buscando, que es E1 en X, está al lado de tita, por eso es coseno. Y entonces el E1 en Y va a ser E1 por seno de tita. Por otro lado, el E2 en X, el E2 en X va a ser igual al E2 por el seno de alfa.
Porque alfa está aquí y el vector E sub 2 está al frente de alfa. Se repite este vector E sub 2, se repite acá, ¿no? Este también es E sub 2. Y si yo estoy tomando como referencia este triángulo, entonces alfa está al frente. Por lo tanto es seno, pero de alfa. Ese es el E sub 2 en X. Y el E sub 2 en Y, el E sub 2 en Y va a ser igual a E sub 2 por el coseno de alfa. Por el coseno de alfa. ¿Por qué es esto? El E sub 2 en Y es función coseno de alfa. ¿Ya? Y ahí obtengo yo, reemplazando los valores que son datos ya, obtengo los resultados acá. Una vez que obtengo los resultados acá, voy a hacer la sumatoria. Entonces, el vector E sub Y o E sub X, resultado en X, el vector E sub X, va a ser igual a E sub X sub 1, o mejor dicho, E sub 1X, como lo estamos llamando, va a ser igual a E sub 1X más el E sub 2 en X. Vamos a hacer la sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X igual a mi resultado en X, a mi campo eléctrico en X. ¿Ya? Y eso va a ser E1X más E2X. Eso es igual a mi campo eléctrico en X. Y entonces ahí, dándole la vuelta a la ecuación, mi campo eléctrico en X va a ser igual a tanto. Y por otro lado, a este ladito, podemos calcular la sumatoria de fuerza en Y igual a mi campo eléctrico en Y. Entonces, el E sub 1Y más el E sub 2Y es igual al campo eléctrico en Y. Y por lo tanto, el E en Y va a ser igual, ahí está el valor. Bien, entonces cuando hacemos la sumatoria, acá nosotros miramos E1X, miramos el vector E1X positivo, E2X positivo, los dos son positivos, entonces se deben sumar los valores en X. El 1X y el 2X se deben sumar. Y ese tendría el resultado ahí. En el caso del vector en Y, fíjense, el vector 1Y positivo, el vector 2Y negativo. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en Y, internamente, el vector en 2 en Y es negativo. Hay que restar 0 Newton sobre Coulomb. Entonces, nuestra componente en Y, para esa situación del problema, se eliminó. Nos queda solamente la componente en X. Por lo tanto, decimos nosotros, bueno, acá ya no hay que calcular ángulo de la resultante ni nada como hicimos en el anterior ejercicio, ¿no? Directamente nuestro vector E total, que es igual a raíz cuadrada de E en X al cuadrado más E en Y al cuadrado, me tendría que dar, si este es 0, este valor al cuadrado raíz cuadrada, directamente el mismo, 4.915.797 Newton sobre Coulomb. Con un ángulo phi igual a 0 grados. Ese sería el resultado de hallar el campo total, campo eléctrico total en el punto A. Entonces el campo eléctrico total en el punto A, haciendo todo el sistema vectorial que hicimos, nos sale que los valores componentes en Y se anulan y me queda solamente la componente en X. Y me da como resultado 4.915.797 Newton sobre Coulomb. Espero que les haya servido para salir de las dudas que tenían. La aplicación no solamente con los conceptos de física en el tema de la ley de Coulomb, el campo eléctrico, sino también en la parte vectorial, que es la parte que se repite muchas veces, pero que es esencial hacerlo, ¿verdad? Es esencial hacerlo.